Listo, ya estamos grabando. Hola a los dolientes de YouTube o a los futuros olímpicos de YouTube que no han dolido todavía. Hoy vamos a resolver la asombrosa prueba clasificatoria del año 2021 de la Olimpiada de Astronomía, Olimpiada Colombiana de Astronomía de la UAN, bueno, en fin, todo eso. No siendo más, ¿cómo les fue con esta? Quiero estar muy pendiente del chat, de lo que digan. Responde las preguntas unidos con base en el diagrama mostrado a continuación, los conceptos de movimiento aparente de los astros. Yo espero que lo hayan resuelto bien, porque sí le metimos bastante el diente aquí en proa. Sí, ¿qué significa que el Sol tenga tres circulitos? En especial la clase pasada lo vimos en buen detalle. Un estudiante de Olimpiadas Latinoamericanas ubicado a cierta latitud registra la trayectoria aparente del Sol durante un año y empieza a realizar y realiza el diagrama indicado. La trayectoria que registra e indica con el número 1, es decir, la más al norte, esta, no, corresponde a solsticio de verano, solsticio de invierno, equinoccios, precesión de los equinoccios, no sabe, no responde. ¿Qué pusieron ustedes ahí? Los leo. Equinoccio, la número 1, dice Susana. Los otros. Dana dice solsticio de verano. Ok, aquí ya empezamos a ver. Aquí esta es la parte cuando uno sale del examen y uno empieza a comparar respuestas y uno dice, ¿cómo es que es el meme? Que a tu amigo le dio 2, a tu otro amigo le dio 3 y a vos te dio Varsovia, una cosa así súper, súper loca. Bueno, hay dos que dicen solsticio de verano, dos que dicen equinoccio. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Alguien que me argumente. Yo quiero escuchar lo que ustedes pensaron durante la prueba. ¿Qué argumentos pueden decir para cada una de las respuestas? De equinoccio, por ejemplo. O sea, Dios, Susana, ¿por qué equinoccio? Aló. Me llené de pánico, no sé qué responder. Yo creo que es solsticio de verano porque el sol está como en su punto más alto y tras del hecho, pensándolo como en la parte de la crítica, el que más dije yo, por el más sol que va a dar, el más calor, puede ser solsticio de verano y además, pensándolo de otra manera, se me hace que en el solsticio de verano del año pasado, como que vi un video que hablaba de eso y hablaba también algo de las sombras y todo eso, así que me fui por eso. Ok, ok. La que yo pensaría, y ustedes tienen que hacer Acabo muy... de ver Ah, algo bueno, dale, dale, Jero. que me hace pensar que es el de invierno, que Ok, es lo de que aparezca la palabra norte hasta abajo. ok, ok, interesante. Muy interesante, de verdad. Que incluso yo iba a decir solsticio de verano y ahora que decís eso, no había quedado en cuenta, claro. Em, yo lo que les digo, hay dos tipos de respuesta en estas preguntas de astronomía siempre, siempre. Y es algo que incluso en estos días hablaba de eso con Jorge Zuluaga y él decía, uno tiene que estar muy pendiente de las dos formas de responder. Hay una respuesta que es la respuesta de pronto correcta, atinada, y hay otra respuesta que muchas veces es la respuesta que quieren que uno responda en estos exámenes. En este caso, vamos a analizar esto. De pronto no lo vimos en mucho detalle, pero podríamos llegar a sacar cierta información de este tipo de gráficos. A mí me parece personalmente que la respuesta así correcta astronómica no existe, que faltan datos, falta información, eh, pero bueno, uno tiene que como que ponerse en los zapatos de esos evaluadores y imaginarse qué opinan. Yo personalmente creo, recuerden que a veces el sol está parado justo en el ecuador. Digamos, miramos el horizonte, hay unas montañitas y unos edificios y unos arbolitos, y este es el punto cardinal, digamos, oeste. Solamente en los equinoccios el sol se va a ocultar en ese punto exacto, ¿sí? Hacia allá está el norte, hacia allá está el sur. El sol se va a ocultar y salir en ese punto exacto. Si estamos en el Ecuador, perdón,
si estamos en el Ecuador, va a salir así y se va a ocultar verticalmente. Recuerden que si estamos en otras latitudes, va a llegar, es más inclinado. Y en otras fechas, digamos, cuando estamos en solsticio de verano, el sol va a salir y se va a ocultar más al norte. En invierno se va a salir y se va a ocultar más al sur, ¿cierto? En este caso, ¿qué estamos viendo? Que de todos estos puntos, el sol está en su punto más al sur, más alejado del norte, ¿cierto? Entonces sería solsticio de invierno. La cosa es que no sabemos precisamente, digamos, hay puntos a argumentar, digamos, para que no se sientan totalmente tristes los que pusieron equinoccio, porque fíjense, estas líneas llegan y tocan exactamente donde dicen oeste y este. Entonces uno podría llegar a decir, no, no, pero es que en esa línea el sol está saliendo por el este, exactamente, y se está ocultando por el oeste. Aquí está más al norte y aquí está mucho más al norte, ¿cierto? Pero en la línea 1, en realidad sale y se oculta por el este o por el oeste, entonces podría ser también equinoccio, ¿cierto? Ahí no siempre va a haber una respuesta absolutamente correcta, entonces para que lo tengan en cuenta. Problema 2, velocidad aparente del Sol. Si un día se define como un giro completo del Sol, podemos decir que su velocidad aparente es de... ¡Charanán! Esta sí la habíamos visto, la habíamos mencionado, espero que todos hayan puesto la respuesta que es. ¿Qué dicen? Sí, solsticio de verano, eliminada 100%. Sí. Ah, bueno, perdón. Precesión de los equinoccios, eliminada 100%. Solsticio de verano. A ver, ¿cómo podríamos decir que eso es solsticio de verano? No, Ana, yo creo que eliminada 100% porque solsticio de verano implicaría que es el punto más al norte del sol. Y mira que hay muchos solecitos debajo de ese. Entonces ahí sí lo siento. Listo. El punto 2. Uy, cha, cha, cha. Eso, muy bien. Entonces se mueve 15 grados por hora. El cielo en general se mueve 15 grados por hora. Ahí muy bien. Listo. ¿Qué pusiste, Susana? 24. Ojo, ojo, que eso es una velocidad. El sol se mueve 24 grados. ¿Qué? No, ese hasta confunde. 24 grados por hora. No, no. El sol se mueve 24. El sol se mueve 360 grados en 24 horas. Entonces, cuando hacemos esa división, salimos con 15 grados por hora. ¿Listo? Entonces, esa sí es fija. Sigamos. Estrellas circumpolares. En el mapa del cielo proyectado se indica una estrella Mirfac con el número 1 y Pollux con el número 2. Y les dan las coordenadas ecuatoriales absolutas, cosa que no vimos en clase, cosa que veremos con paciencia y con detalle. Pero nos preguntan, hay un observador en la Tatacoa, latitud 3, y otro en Cabo de la Vela, latitud 12. Tienen como estrellas circumpolares, entonces nos dicen, Mirfac y Pollux no son circumpolares para ninguno de los dos, o solo son para el Cabo de la Vela, o solo son para la Tatacoa, o son para los dos observadores. ¿Qué pusieron ahí o no responde? No responde. Ah, son circumpolares. Recuerden que circumpolares es que no se ocultan, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Dana puso la A también. ¿Por qué? Samu o Dana, que me expliquen por qué pusieron esa respuesta. Susana puso la C, que son Yo lo circumpolares solo para Cabo de la pensé. Vela. Sí, dime. Agus, Dale. yo puse la A porque, según tengo entendido, para que una estrella sea circumpolar, la declinación tiene que ser mayor a la latitud. Entonces, como vemos, es 49 grados y 27 grados más o menos. Entonces sería 3 grados y 12 grados. Entonces, obviamente, ambos números son mayores a las latitudes, entonces son circumpolares. Ok. Dana, ¿por qué lo puso? En realidad lo pensé muy parecido a Samuel y también porque, digamos, la declinación estaba negativa y las latitudes tampoco estaban negativas. Así que pues también lo pensé de esa manera. Ok, pero la declinación está positiva, ¿sí? O sea, sí, ambas estaban positivas en realidad. Ok. Lamento decirles que
Incorrecto. Les explico por qué. La intuición está cercana a lo que dicen, ¿cierto? Pero no es exactamente el dato y quiero que de pronto ahorita si nos da tiempo lo miramos en Stellarium, o si no, mírenlo ustedes. Recuerden que tenemos el horizonte, tenemos los arbolitos otra vez, sí, no sé qué, y tenemos el norte. Y va a estar Polaris acá. Polaris. ¿Quién me dice cuánto es este ángulo de elevación del horizonte a Polaris? ¿Cuánto mide? Y también que me digan si eso siempre se cumple para todos los observadores o si Polaris puede cambiar de posición. La latitud. Muy bien, José David. Recuerden que Polaris siempre nos va a determinar qué tan inclinados estamos con respecto al polo de la Tierra o más específicamente nuestra latitud local. En Medellín, Polaris está muy cerquita al horizonte. En Nueva York o en Europa, Polaris está más o menos a 45 grados en el cielo. Por eso nosotros vemos que el cielo en esos países gira alrededor de un punto elevado. Sí, aquí el cielo gira casi que alrededor del horizonte. Entonces, fíjense que todas las estrellas giran como así, en esta dirección. ¿Cierto? Entonces, como pueden ver, estoy tratando de hacer círculos. Como pueden ver, estrellas cercanas a Polaris no se van a ocultar porque siempre van a estar dando vueltas sobre el horizonte. Ahora, díganme ustedes, ¿cuál es la declinación de Polaris? ¿Qué ángulo se separa del ecuador? De pronto no lo vimos casi en clase, de pronto no lo vimos para nada. Declinación y ascensión recta, esas definiciones, los vamos a ver para que ojalá si pasan esta prueba o los que pasen esta prueba, ya estemos clarísimos con esos temas. Muy bien, Samu. La declinación de Polaris es 90. Acuérdense que si dibujamos la bóveda celeste con el ecuador, Polaris está aquí arriba, ¿sí? El polo norte. Entonces la declinación va a ser este ángulo igual a 90. Entonces, como pueden ver, las estrellas que están cerquita a Polaris, las estrellas que no se ocultan, son estrellas cuyo ángulo, venga, lo hago con otro color, este ángulo entre Polaris y la estrella, digamos teta, va a ser menor a la latitud del lugar. Y teta, ese ángulo, va a ser 90 menos la declinación de la estrella. ¿Cierto? Esto no es fácil de entender, chicos, se los juro. Pues esto no es así que uno diga, ah, listo, tiene todo el sentido del mundo. Pero básicamente, piénsenlo así, las estrellas que están, o digamos, desde Medellín, que Polaris está solamente un poquito salidita del horizonte, casi que no hay estrellas circumpolares. Para que una estrella sea circumpolar, tiene que estar muy, 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 muy pegadita de Polaris. Es decir, que debe tener una declinación muy, 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 muy alta, ¿cierto? Conforme yo me voy yendo hacia el norte, Polaris va a estar más alta y ese círculo de circumpolaridad va a crecer, ¿cierto? En el polo norte, fíjense que todas las estrellas del norte son circumpolares, no se ocultan, pero aquí es muy difícil ver estrellas circumpolares. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos que haber calculado para saber si una estrella es circumpolar o no, no es la declinación exactamente, sino cuánto le falta a la declinación para llegar a 90, ¿cierto? Que en este caso sería de 49, eso es casi 50, entonces esta tiene 40 grados de distancia polar, se le puede llamar así, o de ángulo polar. Y este es casi 30 grados, entonces le faltan casi 60 grados. Es decir, esas estrellas estarían por acá y por acá la otra, ¿cierto? Entonces ellas dan la vuelta y se ocultan, dan la vuelta y se ocultan.
digamos que hubiera otra estrella con 85 grados de declinación. Esa estrella significa que estaría muy cerquita a Polaris y probablemente sí sería circumpolar. Pero estas que están mostrando aquí, no. Entonces, fíjense que estos dos números, estos dos valores, son mucho más grandes que ambas latitudes. En ese caso, nada, ninguna de las dos sería circumpolar. ¿Ok? Era la D. Sí, señor. ¿La pusiste la D o qué? Muy bien. Ey, pero entonces se pusieron a... Porque acuérdense que aquí no siempre sale rentable responder todas las preguntas. Si no se las sabían, hubiera sido mejor no... Yo no respondí como dos. Bueno, crucemos. Agradecidos con el de arriba. Ojalá el de arriba, la de Diosito. Buena técnica. Otra vez, y voy a hacer esta pausa así como ayuda psicológica en cada punto. Yo sé que uno dice, puta, nea, no, la saqué mala, entonces no sirvo, entonces no, nea, soy lo peor, soy una hueva. Yo lo digo porque son pensamientos que yo he tenido personalmente. En la Olimpiada Latinoamericana saqué un punto malo de unas variables de Feitas y yo dije, no, me lo tiré, ¿para qué vine aquí? ¿Para qué me trajeron? Entonces, nada. O sea, probablemente lo van a pensar, incluso hasta si no los carcome por dentro, dense el gusto de pensar eso, que eso es parte de la experiencia olímpica tóxica, pero intenten relajarse, ¿sí? Lo que sea, lo que salga. Bueno, veamos este. Distancias espectroscópicas. Estudiantes de Olimpiadas colombianas observan una estrella cuya magnitud aparente m es 2 y cuya magnitud absoluta es -3. La distancia en años luz a dicha estrella corresponde a... Bueno, aquí también otra pausa psicológica. La voy a resolver para los que saben de magnitudes, para los que han visto ley de Poisson y todas esas cosas. Para los que no se preocupen. Sí, eso lo vamos a ver eventualmente. Entonces vamos a hacerla. ¿Quién me dice cómo es la ley de Poisson? Me la dicta. Pues ahí como nos dan aparente y absoluta, entonces sería que magnitud absoluta es igual a magnitud aparente más 5 menos 5 logaritmo de la distancia Muy bien, en parsecs. muy bien. Y vos cómo te acordás, Samu, de que es más 5 y menos 5, porque personalmente y para mucha gente siempre eso fue un complique, si es más, si es menos, ahí cómo es. ¿Tenés alguna regla mnemotécnica o ni No, idea? pues Te lo que el que va multiplicando al logaritmo es negativo y ya. Ujú. Muy bien. Yo aquí les también una sugerencia para los que ya han visto esta ecuación y no la recuerdan otra vez. Si no la han visto, no se preocupen, ya luego vamos a pasar a otro punto. Piensen que esto es logaritmo base 10, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Acuérdense que, pues principalmente es eso que dijo Samu, que el que va con el logaritmo es menos. Casi siempre porque este menos va a corregir el signo que meta esta distancia. Ese logaritmo lo que hace es que si la estrella está, digamos, yo estoy acá, y para los que de pronto no saben, pero quieren saber, este soy yo visto desde arriba, no, pues digamos que esto es un observador. Voy a hacer dos ojos acá. Eh, para el que no conozca esta ecuación, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Nosotros le asignamos una magnitud a todas las estrellas, eso seguramente lo saben. Entonces hay estrellas de magnitud 1, -1, -5, y la magnitud absoluta es la magnitud que tendría la estrella si estuviera a 10 parsecs de distancia. Entonces digamos que 10 parsecs es aquí. Entonces digamos que tengo una estrella más cercana a 10 parsecs, que tiene una magnitud aparente m. Como yo la voy a alejar, eso significa que va a ser menos brillante, eso significa que su magnitud va a aumentar, ¿cierto? Como esto es un logaritmo base 10, si esta distancia es menor a 10, pueden hacer el experimento ya con la calculadora, entonces eso les va a dar un número negativo, ¿cierto? Si la distancia es menor a 10 parsecs, entonces este logaritmo les va a arrojar un número negativo que con este menos del 5 lo corrigen a un número positivo, que significa que estoy cogiendo esta magnitud aparente y la estoy elevando. Asimismo, si yo tengo una estrella muy lejos, entonces este logaritmo me va a arrojar un número positivo, digamos que estoy a 100 parsecs, entonces ese logaritmo me va a decir 2, ¿cierto? Y el menos
va a decir que entonces yo tengo que volver la estrella más brillante para obtener la magnitud absoluta. ¿Ok? Otra vez, eso fue muy a la carrera para los que ya conocen la ley de Poisson. Para los que no, no se me vayan a maluquear con esta ecuación. Entonces vamos a meter los valores. Entonces tengo, bueno, primero despejemos la ecuación, ¿cierto? M menos M, recuerden que es bueno despejar las ecuaciones antes de reemplazar los valores para que al final solamente sea reemplazar un número y ya. Queremos despejar este logaritmo. ¿Cómo hacemos? 10 a lo que tenemos ahí, pues que el Bien. exponente sea eso. Perdón, la potencia. Muy bien. 10 elevado a la m menos 5 sobre 5. ¿Correcto? Falso. No es correcto. Falso. Guti, ahí no es menos 5. Muy bien, sobre menos 5. O cambiar todos los signos. Por ejemplo, sobre menos 5. No, mentiras, cambiamos solo los signos. Para que ese menos después no se nos confunda en la calculadora. Entonces 5 menos 5 más m aparente menos m absoluto sobre 5. Listo. Y eso, para tenerlo en años luz, recuerden que la ley de conversión, esto nos va a dar en parsecs, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar por un año luz, o bueno, más bien al revés. Agus, Sí, dime, Robles, ¿cómo estás? que yo acabo de ingresar a la reunión y no pude ver cómo resolvieron los primeros 3 ejercicios. Entonces quería preguntarle si podía hacer un recorrido rápido. Listo, de una. Igual eso queda grabado. Ve, en el primer punto dijimos que no estamos seguros de si es solsticio de invierno o si es equinoccios. Probablemente sea solsticio de invierno porque el Sol aquí en la trayectoria 1 está lo más alejado del norte de las 3 trayectorias. Pero por donde caen las líneas, esas líneas parecen caer exactamente en el punto cardinal este y oeste, entonces puede ser equinoccio. ¿Sí? Ahí no sabemos. En este es 15 grados la hora, porque eso es 24, puta, siempre lo digo mal, 360 grados dividido 24 horas, entonces es 15 grados la hora. Pero, ¿por qué el primero no sería el solsticio de verano si está más arriba? O ahí dice que está en el sur, porque ahí nunca dice en una latitud cualquiera. Sí, muy buena pregunta. Incluso yo iba a poner solsticio de verano hasta que creo que fue Jerónimo el que me corrigió, que no es de arriba o abajo, es de norte y sur. Mirad que si nos están diciendo aquí norte, entonces significa que el sol está alejado del norte, ¿cierto? ¿Esto qué significaría? Que de pronto está más arriba, pero entonces tendría que ser, si uno está en una latitud sur, ¿sí? Si uno está en una latitud sur, el solsticio de invierno haría que el sol esté más al sur, ¿cierto? Es decir, más arriba desde nuestra ubicación. En Chile, por ejemplo, se vería así. Esto es como se vería para una latitud, pero es engañoso, ¿sí? Por como lo aprendimos, el arriba y el abajo, uno diría, no, pues si el sol está muy arriba debe ser de verano, pero recuerden que en los países del sur eso no sucede. Bien. Sí tendrías que ver el video porque ahí es bastante la explicación. Básicamente es acordarse que Polaris está sobre el ecuador, lo mismo, pues el mismo ángulo de latitud en el que uno está. En ese sentido, las estrellas circumpolares son las que están más cercas de Polaris que el horizonte mismo. ¿Ok? Entonces hay que hacer el siguiente cálculo. Para cada una de estas declinaciones, restar 90 menos la declinación. Y si esa distancia o ese ángulo es menor que la latitud, entonces va a ser circumpolar, lo cual no se cumple para ninguna de estas dos estrellas, entonces es la D, que no es circumpolar. Listo, y esta estamos usando, no sé si vos la conoces o si los otros la conocen, esto se llama la ley de Poisson. De las magnitudes. Y acuerden que nosotros a las estrellas les asignamos un número, como un puntaje de qué tan brillantes son, y podemos hablar de magnitud absoluta para comparar brillos entre estrellas, que es poner a la estrella a 10 parsecs de distancia
y mirar qué tanto brillaría. Y eso lo vamos a ver mucho mejor en alguna otra clase, probablemente la que siga. Y estamos despejando la ecuación, ¿ok? Entonces recuerden que para pasar de parsecs a años luz voy a multiplicar por, abajo es un parsec equivale a ¿cuánto? ¿A cuánto equivale un parsec? A 0.001 kiloparsecs. Bueno, sí es cierto, pero lo queremos pasar a años luz. ¿Cuánto valen años luz? 3.26. 3.6. Muy bien. 3.26 años luz. Entonces esto se me cancela parsecs con parsecs y tengo que meter esto en la calculadora. Vamos a ver. Eso es 3.26. Háganlo ustedes también, ¿sí? No pierdan el hábito de calcular cosas en la calculadora. 5 más la magnitud aparente que es 2, menos la magnitud aparente que es menos 3. Entonces más 3 dividido 5. ¡Ah, qué charro! Ni siquiera hace falta calculadora, qué hueva. Miren, esto es 5 Sí, más 2 más 3. Eso es 10 eso es, sobre 5. eso es 10. Y Ah. eso es 2. Y eso es 2. Entonces, eso es 100 por 3.26. Entonces, esto es 326 años luz. Muy bien. ¿Y está aquí? Sí, señor. Está aquí exactamente. Listo, es la B. ¿Cómo les fue con ese? Yo no lo hice porque no sabía la ley de Buxton. Está bien, está bien. No tenían por qué saberla según lo que hemos visto en las clases. Chat. F. Pero no había F. A, B, C, D, E. Solamente llegaba hasta la E. ¿Cuál marcaste? Es un chiste. No me vayan a responder esa huevonada. Listo. Analemas. A continuación se muestra la trayectoria del Sol el día 21 de junio de 2021, simulados para 4 ciudades diferentes. ¿Cuál de las siguientes corresponde a Río de Janeiro? Como dicen Puedo decir Sí, mi opinión. claro. Yo creo que es la 1 porque es la que está más ubicada al sur. Ok. Tú dices que es la 1 porque está ubicada muy al sur. La cosa es que Río de Janeiro tiene una latitud de 22 grados al sur, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros vamos hacia el norte, la eclíptica y el Ecuador y todo eso va hacia el sur, sí, se baja. Pero Río de Janeiro está al sur, entonces cuando vamos hacia el sur, entonces la eclíptica y el Ecuador y todo eso sube hacia el norte. No se preocupen si cometieron Y ese error. rayos. Rayos, efectivamente. Les cuento una historia un poquito penosa de mi vida universitaria. Eso no es en Argentina, también 22 grados al sur. Brasil, Argentina, queda por ahí cerquita. Fíjense que yo entré al pregrado y en primer semestre, una vez Pablo Cuartas me invitó a presentar un examen de astronomía de posición. Sí, que eso es una materia de tercer semestre, pero dijo, no, pues este pelado le dijo a los estudiantes, vean, Agustín está en primer semestre, pero viene de las Olimpiadas y no sé qué, entonces él sabe cómo responder eso y salió exactamente esta misma pregunta, porque esta pregunta es súper genérica en astronomía de posición, ¿cierto? Incluso no era ABCD, sino dibújela. Y yo la dibujé muerto de la risa, y yo, jaja, claro, pues 22 grados, entonces la dibujé hacia el sur y la entregué y Pablo me miró y me dijo, es que vos no habías ganado pues una medalla en no sé qué, y saqué el examen como en 3, ¿sí? Porque no consideré que cuando uno va hacia el sur, las estrellas se mueven hacia el norte, ¿cierto? A lo mejor deberíamos cambiar eso de como enseñamos bóveda celeste aquí, en todas partes, porque siempre decimos, bueno, entonces nos subimos 50 grados, entonces el cielo se bajó 50 grados. También hay que ejercitar con los países del sur. Si nos bajamos 50 grados, 20 grados, entonces el cielo sube eh, esa misma cantidad. Entonces fíjense que este primero sería para un lugar que estuviera en el norte, ¿cierto? Si esto es sur. Este sería en el Ecuador y sería uno de estos dos. Nos dicen la fecha, digo la hora. No, entonces tenemos que mirar con mucho cuidado cuál de los dos es. Yo creo que es, bueno, fíjense. Ahí supongo que estaría Río de Janeiro y Bogotá.
Sí, bueno, pero O sea, que esas dos opciones creo que serían Río de Janeiro y Bogotá. em, Ah, no, Bogotá Yo sería la pienso 2 que y Bogotá esa debe sería ser. ¿y quién más habló? Yo pues que iba a Argentina decir tampoco. como que la Patagonia debería ser, pues, es que lo ponen como norte, pero la Patagonia es el sur. Sí, ahí está mal la gráfica. Sí, como para variar, 41, Patagonia debería ser 41 grados sur, es que norte, hombre. Sí, entonces este debe ser Berlín. Y entonces para saber cuál es cuál, digamos, un truco. Si este es el Ecuador, ahí está difícil como ver exactamente qué distancia está, pero nosotros sabemos que aquí, en el solsticio, en este caso de invierno, es el Ecuador menos 23 grados, que es más o menos la latitud a la que está Río de Janeiro. Que también truco, esto no se los enseñé, pero ¿qué significa? Como Río de Janeiro está a 22 grados al sur, en el solsticio de invierno el sol va a pasar por el cenit, ¿cierto? Vean cómo está inclinado. Digamos en esta latitud que fácilmente puede ser la Patagonia, en el solsticio de invierno, vean que el sol ni siquiera llega cerca del cenit, llega como a 70 grados. Eh, Mientras que en Río de Janeiro sí llega. Los países que cumplen esta propiedad, que están exactamente a 23 grados al norte o al sur, se llaman los de la línea de los trópicos. ¿Sí? Los trópicos de Cáncer y Capricornio se dividen precisamente por esa propiedad. Que los nombres también nos dicen ese atraso que hay debido a la precesión de los equinoccios. En este momento los solsticios ocurren en Gémini y en Sagitario, pero antes ocurrían en Cáncer y en Capricornio. ¿Sí? Al igual que el punto Aries ya está en Pisces y ya se ha movido. Se ha movido tanto que incluso en unos 100 años ya vamos a pasar de constelación otra vez. Ya los solsticios van a ocurrir en Tauro y en Escorpión, o en Ofiuco, más fácil en Ofiuco, y el punto vernal va a estar en Acuario. ¿Sí? Esos 23 grados salen de la inclinación de la órbita terrestre, exactamente, exactamente. Hemos visto que esa órbita terrestre, esa inclinación determina que la eclíptica Como un esté trompito. así, es como un trompito. Y esos 23 grados hacen que el Sol esté así moviéndose. En nuestro modelo del sistema solar inclinado, el Sol se mueve así, ¿cierto? Si fueran 0 grados, entonces el Sol se movería a lo largo del Ecuador. Bueno, sigamos, perdamos mucho tiempo aquí. Pero ¿cómo puedes dibujar algo si ahí si ahí no se puede ver ningún número? O sea, yo personalmente no puedo ver ningún número ahí. En estas, sí, pues este está difícil porque no se puede. ¿Estás diciendo de las gráficas? De las gráficas, sí. Sí, es una queja muy válida. Yo creo que no tanto los números, porque los números, no, sí, los números son importantes. Aquí que le estoy haciendo mucho suma, ahí se ve que esto es 90, esto es 80, pero pues está difícil. Yo creo que más que eso, los puntos cardinales, uno no está 100% seguro de si es norte o sur, a menos que tenga una pantalla gigantesca, pero pues no. De pronto se podría si están así, no, pero tiene razón, es una queja muy válida. Yo la voy a hacer saber. Uno podría como asumir cosas, pero no es divertido asumir cosas cuando uno presenta una prueba. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 4:43, muy bien. Súper. Mentiras, vamos mal. Bueno, apuremos. Campo de visión. Un telescopio de 12 pulgadas de diámetro se encuentra apuntando a una galaxia distante con un ocular de 20 milímetros de distancia focal y un campo de visión de 52 grados. El campo de visión real obtenido en grados con dicho ocular es de... Se lo voy a hacer, les voy a tirar la ecuación. Odio hacer eso, pero pues tendríamos que tener la clase de telescopios. Si han visto las ecuaciones de telescopios, pueden saber que con un telescopio van a tener un FOV, es decir, un ángulo en el cual van a poder observar. Pero este es el FOV del telescopio, ¿cierto? Ustedes pueden calcular el FOV real, que es el FOV del telescopio dividido el aumento. Es decir, si yo con mi telescopio puedo lograr 10 grados de aumento, entonces este campo de visión se me va a reducir un décimo, ¿cierto? Si puedo lograr 100 grados de aumento, una milésima.
Y lo del ocular, ya voy a eso. ¿Y ese aumento cómo se calcula? El aumento, Centésimo. eso, un centésimo. Gracias. El aumento de un telescopio, ustedes lo calculan con la distancia focal del telescopio sobre la distancia focal del ocular, ¿cierto? Que en este caso tenemos un perro, no tenemos... Ah, bueno, sí, perdón. Tienes toda la razón, Samu. Es que yo la verdad no me acuerdo, siempre me toca volver a estudiar lo de telescopios para decir eso. Mi error, lo que les dije, es mentira, para variar. Si tenemos un ocular, ese FOV es del ocular, ¿cierto? No del telescopio, es una propiedad del ocular. Y el aumento se obtiene con esa relación de distancias focales, que no nos dan la distancia focal del telescopio. Un telescopio de 12 pulgadas de diámetro se encuentra apuntando a una galaxia distante con un ocular de 20 milímetros. Distancia focal y un campo de visión de 52 grados. El campo de visión real obtenido en grados con dicho ocular es falta la distancia focal del telescopio. ¿Qué podemos asumir? Que, para variar, se equivocaron y esas 12 pulgadas no son de diámetro, sino de distancia focal. Deberían tener como gente que revise estos putos puntos. Ya tenemos un montón con problemas. Pero vamos a ver, si esa Yo distancia puse focal, ese que no respondía porque no tenía idea. Ese era ahí había un montón de cuestiones que no sabía. eso, Y que una me llevaba a la otra. sí, no se preocupen por eso. Y mejor no responder que tirarlo al azar. Entonces 2.54 centímetros, vamos a hacer esta conversión de pulgadas a centímetros. Guti, Dime. yo pensé pues que porque nos daban el diámetro, entonces lo multiplicaba como por 2.36 para que me diera eso pues como el aumento máximo. Pero haciendo pues como ese procedimiento así no daba ninguna. Entonces la única forma es considerar que ese diámetro era no era el diámetro sino la distancia focal. Y con eso sí te dio, ¿qué es lo que estoy haciendo Sí. acá? Ah, listo. Entonces ya sabemos cómo se haría si tuviéramos los datos correctos. Entonces tenemos 304.8 milímetros, que me están feas, sobre 20 milímetros. Entonces el aumento de ese telescopio combinado con ese ocular es de Más o 15.24. menos de 15, no. Más o menos de 15,4. ¿Cómo, Robles? Ve, ustedes me están escuchando bien, que yo a más de uno de ustedes los estoy oyendo medio entrecortados. A Y Robles, Robles está entrecortado. lo Ah, bueno, escucho cortado, a vos sí te escucho bien. listo, gracias. Y ahorita Daniel también lo escuchaba cortadito. Listo, entonces de aquí podemos tirar 52 grados sobre 15.24 y eso nos da 3.41, que es exactamente esta respuesta de acá. Está mala porque nos dieron el diámetro del telescopio, nos deberían haber dicho la distancia focal. Baila, eso suele pasar, pero ahí medio lo saben. Lo importante es esto, y luego que veamos telescopios, lo vamos a entender un poquito mejor. O no, realmente estas ecuaciones casi nunca tienen explicación. Pues las de telescopios simplemente son empíricas y salen. O tendrán explicación, pero yo nunca la he visto demostrada, pues, o si se puede hacer, a lo mejor es una cosa complicada. Trajeron un chocolate. Y entonces, espérense. Vamos a ir a hacer un reguero. Listo. Sigamos. ¿Cómo les fue con este? 25. Y es así, súper mal. De hecho, esa ecuación estaba rara. En realidad, mi calculadora me da todos los resultados menos esa. De hecho, esa ecuación, ¿cómo se llama? ¿O quién la demostró? O algo No, así, esta porque- ecuación, hay muchas veces, este tipo de puntos me parece chévere porque son con ecuaciones que uno normalmente ve y estos yo creo que deberían ser más las Olimpiadas de Astronomía porque hay muchas veces en astronomía nos toca, pum, tenés esta ecuación describe un planeta o una atmósfera, trabaje con ella, ¿cierto? Y eso nos va a pasar mucho. Digamos, esto que estamos haciendo aquí en prueba de enseñarles
exactamente las ecuaciones que son para que las tengan siempre en la cabeza. No es algo que se hace realmente en el pregrado. En el pregrado uno por allá en quinto semestre en una materia ve eso de magnitudes y no lo vuelve a ver jamás, ¿cierto? Las ecuaciones de mecánica, uno lo ve una vez y no lo vuelve a ver jamás. Entonces es como acercarse a ecuaciones, saber que eso existe, pero no tener que memorizarse todas esas cosas, porque no tiene sentido. Lo de telescopios, ningún astrónomo observacional o ningún astrónomo, pregunten en el pregrado, ¿quién se sabe esas fórmulas de telescopios? Nadie. Entonces estos puntos a mí me parecen chéveres. Así son las Olimpiadas de la UDA, pero bueno, estamos jodidos. ¿Quién me ayuda a leer que estoy comiendo pan? Por favor. Nadie. Lean, alguien con voz de narrador. Marte 1, temperatura hipotética A mí estimada se me escucha mal, así que no puedo. de Y0 el 18 de febrero de 2021. La imagen nos muestra la secuencia durante el descenso de la sonda Mars 2020, el Perseverance, a Marte el 18 de febrero de 2021, en la zona de Y0. Si la distancia de a las 3:55 p.m., momento de la llegada a Marte, a la que se encontraba dicho planeta del Sol, era de 235.056.000 kilómetros y un albedo A de 0,13, determine la temperatura estimada en Celsius según el siguiente modelo hipotético de predicción que permite calcular el valor en Kelvin. O sea, la temperatura, tipo, bueno, sí. Bueno, donde A es albedo de Marte y es distancia en metros. Sí, algunos de los datos tomados del artículo de predicciones meteorológicas para el sitio de aterrizaje del rover Perseverance de Marte 2020 en el cráter Y0 George. Jaja. Súper. Entonces copiemos esto ya no nos va a caber acá. Vámonos para el tablero. Compartir toda la pantalla. Tablero. Ahí están viendo el tablero. Sí. Sí. Listo, entonces dejémoslo en fondo negro, que eso es chéverecito. Entonces, primero, ¿saben qué es el albedo? ¿Quién me dice el albedo de un planeta que es o de cualquier objeto? Pues un albedo en un planeta, yo creo que es cuando este planeta con respecto al Sol o el ángulo en que nació entre esas dos cosas. No tengo idea. Ya no tengo idea. Pero bien, adivinar está chévere, adivinar. Me encanta que Sí. digan, marica, no sé, pero voy a decir lo que se me ocurre. ¿Qué iban a decir? ¿Alguien iba a decir alguien más? Yo diría Vale. que el albedo es como el porcentaje como de radiación o de luz que refleja el planeta de lo que recibe la estrella. Muy bien. O no de la estrella, en general de luz. Un albedo de 1 significa un planeta o estrella que refleja toda la luz. Ah, bueno, José David también había dicho en el chat, gracias. Y un albedo de 0 es un agujero negro, ¿sí? O un cuerpo negro, incluso. Un cuerpo negro es un cuerpo que absorbe toda la luz que le llega, pero puede emitir luz. Listo, entonces, albedo, ¿de cuánto es de Marte? De 0.13. Como un planeta rocoso pintado de negro. Es un planeta totalmente pintado de negro, va a tener un albedo cercano a 0. Los cuerpos negros, o sea, no un cuerpo negro físico, sino un cuerpo negro, cualquier cosa negra que vean en su cuarto, no va a tener albedo de 0 perfectamente. Va a tener un albedo cercano, pero un albedo de 0 es muy difícil. O sea, desde que ustedes puedan ver las cosas negras, ¿sí? Que ustedes les vean el relieve y todo eso, significa que ya hay luz reflejada. Si fuera totalmente absorbente, lo verían como, no lo verían. Sí, sería una cosa negra. Listo, la distancia a la que se encontraba dicho planeta del Sol es de, vamos a poner eso en notación científica, entonces hay 368, 2.35 por 10. Ah, bueno, y está en kilómetros, dejémoslo en metros. 11, gracias. 11 metros. Listo, ya con eso podemos reemplazar en la ecuación. Ah, bueno, vamos a ver en la diapositiva si nos dice distancia en metros. Sí, la distancia tiene que ser en metros.
Entonces queremos saber la temperatura, solamente hay que reemplazar. Entonces vamos a ver 1.1 por 10 a la 9. Uy, wow. Por 10 a la 9, factor de 1 menos el albedo, que eso es 0.87, sobre la distancia al cuadrado. Yo intenté reemplazar en la fórmula y no me dio. Vamos a ver. ¿Cuánto es la distancia al cuadrado? 2.35 por 10 a la 11 al cuadrado. Acuérdense, cuando metan eso en calculadora, no lo escriban de arriba, usen paréntesis, porque muchas veces uno eleva al cuadrado, digamos, yo lo meto en calculadora y pongo el cuadrado acá. Ese cuadrado está elevando el exponente. Tienen que ponerlo en paréntesis porque si no, se les va a pifiar. Listo, eso es 5.52 por 10 a la 22. Y eso a la 1/4. Entonces vamos a verlo con mucho cuidado. 1.1 por 10 a la 9 por 0.87 sobre 5.52 por 10 a la 22. Y todo eso elevado a la 0.25. ¿Correcto? Me da... Está raro. 2, 1... No, Ahí. ¿Quién iba a decir algo? Guti, yo creo que la ecuación ahí tenía un error de un factor de 10, pues porque la temperatura debería ser como 219, 220. Ok, Kelvin. entonces, ¿será que esto es a la 8? Probemos con a la 8 y ponemos una coma acá. 219 Kelvin, eso ya sí tiene mucho más sentido. Y si nos lo están pidiendo en Celsius, entonces necesitamos, esto es temperatura en Kelvin. Entonces, temperatura en Kelvin menos 273.15. Entonces, 219.1 menos 273.15 y da menos 54. ¿Eso es una opción? Sí, señor. Nada, entonces, ¿qué vergas? Pues, ¿cómo llegan a esa respuesta correcta si no tienen ni siquiera la ecuación correcta? Es raro, pero sí, buena intuición. claro. Esa es la Y pregunta. además pusieron ahí que lo diéramos en Kelvin. Además nos pusieron que lo diéramos en Kelvin. Yo puse más 54 porque era el más cercano a lo alto que era. Ahí dice que lo coloquemos en Kelvin. No, mira, ahí sí le doy honra a la prueba. Dice, temperatura estimada, bueno, determina la temperatura estimada en Celsius, según el siguiente modelo que permite calcular el valor en Kelvin. ¿Ok? Ahí te están diciendo que el modelo lo calcula en Kelvin, pero usted entréguelo en Celsius, centígrados. ¿Ok? Pero igual este punto está malo también. Voy a hacer pasar mis quejas a los administradores de esta monda. Paracaídas del Perseverance. Cuando los paracaidistas de bla, 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 No podemos volver a hacer el examen. No, man. Todos los años, esto pasa todos los años. Yo llevo pues, haciendo cosas de Olimpiadas 6 años. O sea, más que la edad de muchos de ustedes. Mentira, no creo. Pero siempre, en todas las pruebas, sin excepción, siempre, Hay un siempre hay. descache así de Pero ni los... siquiera un descache. Pues cosas, yo una vez mandé un problema que decía, hay un ascensor marciano, ¿sí? Un ascensor espacial en Marte. Entonces uno se imaginaría como Marte y tiene un ascensor espacial. El dibujo que mostraron en la prueba era, vean esto, la Tierra, ¿cierto? Era una fotico de la Tierra, una fotico de Marte, que además todo estaba blanco y negro porque las pruebas se imprimen a blanco y negro. Sí, yo Y lo salía esto recuerdo así. cuando estaba estudiando y ese problema me dejó re, ¿what? O sea, Ese ascensor es muy raro. Porque ¿cómo va a soportarlo con el movimiento de ambos planetas cuando atraviesan el Sol? no tiene sentido. Y el problema original era muy lindo. No, la verdad era una gonorrea de problema. Perdón, si alguno primero se ofende por la palabra gonorrea y segundo se puso a estudiar con ese problema, aún sabiendo que ese no es el dibujo real. La verdad, el problema en retrospectiva era un poquito matador. Aún es matador, pues porque necesitan muchas cosas de mecánica celeste.
Desde eso los programas que mando son un poquito más user-friendly. Listo, damos este. Bueno, monitorearon unas velocidades. Esa tabla no sirve para nada porque no preguntan nada de la tabla. Esas son unas velocidades en la atmósfera marciana y después preguntan, esta desaceleración en el descenso se debió a las propiedades atmosféricas de Marte. Sin embargo, una de las siguientes propiedades no corresponde a características de la atmósfera marciana. Número 1, la atmósfera marciana es menos densa que la atmósfera terrestre. Eso sabemos que es cierto. Número 2, la gravedad mantiene la atmósfera a la superficie marciana y dentro de la atmósfera ocurren efectos químicos, termodinámicos y de dinámica de fluidos muy complejos. Yo normalmente diría, quiero ver qué dicen ustedes, ¿verdadero o falso? Yo digo que falso. ¿Por qué? Porque Yo dije que verdadero. la atmósfera marciana sí es menos que la de la Tierra. Y la gravedad mantiene a la atmósfera, pues yo creo que no, porque primero no sé qué definición de complejidad están utilizando, y segundo, porque la atmósfera es básicamente carbono, y en realidad no veo qué ocurriría. Investigué eso hace unos días porque nos avisaste que teníamos que estudiar mucho de Marte y tampoco encontré mucho que dijera de algo tan interesante como eso. Ok. Sí, o sea, pero la primera parte sí es cierta, Robles, pues la gravedad mantiene la atmósfera en la superficie marciana, eso en todos los planetas. Luego, dentro de la atmósfera ocurren efectos químicos, termodinámicos y de dinámica de fluidos muy complejos. Sí, yo normalmente diría sí, total, marica, es que las atmósferas planetarias son una cosa bacanísima, tienen un montón de cosas y de tela para cortar, pero de las otras respuestas, vamos a verlas y esas las dejo no voy a dejar no le voy a poner chulito todavía. El sol Tengo calienta. una pregunta. Sí, dime. ¿Tú sabes si uno tiene la opción de tal vez ver y revisar qué respuestas puso? Por si uno no la recuerda o algo así. ¿O esa opción no está? Porque estaba No, intentando, pero como que no que yo no. sepa. De pronto Vale, cuando gracias. salgan resultados, pero no, creo que no te deja, solamente te dice bueno, malo, bueno, malo. Bueno, es por eso que ustedes deberían tener pues ya para futuro, hacer la prueba 2 veces, sí, como para saber qué respuestas pusieron y de pronto compararlo con compañeros. Después de la prueba, obviamente. Bueno, el sol calienta la superficie y parte de este calor se destina a calentar el gas cerca de la superficie. ¿Verdadero o falso? Verdadero, eso ocurre también en la Tierra. Mientras uno más arriba esté, más frío va a ser. Mm, Me parece que es igual en todos los planetas yo ahí rocosos. también, yo ahí también diría verdadero. La cosa es que el sol también calienta la atmósfera. Sí, ahí está diciendo como que el sol calienta directamente la superficie y después la atmósfera se calienta porque la superficie es calentada por el calor de la superficie. Digo, después la atmósfera se calienta porque la superficie la calienta. Sí, en las montañas hace más frío que el suelo, pero eso ya es por cuestiones de presión. Acuérdense que PV igual a nRT y el gas no es, digo, el aire no es un gas ideal necesariamente, pero vean que la presión baja, entonces en el mismo volumen de aire también la temperatura tiene que bajar. No es tan así, realmente eso es un machete termodinámico, pero bueno. ¿Podría decirnos qué significa eso? Porque yo siempre escucho el pavo ratón, pero yo no sé qué es eso. Eso, Raúl, lo vas a ver mucho en termodinámica o en química también se llega a ver. Y eso básicamente es que si tú tienes un contenedor de volumen V con cierto gas adentro y tiene cierta presión, entonces tú puedes saber el número de moles, ¿sí? La cantidad de materia que hay. Esto es una constante y esa es la temperatura del gas. De manera que si tú aumentas la temperatura, como eso es una igualdad, si no vas a cambiar el volumen, la presión tiene que aumentar, o al revés, en fin, pero eso es termodinámica, no nos interesa en este momento. Sigamos hablando de esto. El sol calienta la superficie y este calor se destina a calentar la atmósfera o el gas. Pues, la temperatura del gas en la atmósfera es más baja cerca de la superficie y aumenta a medida que aumentamos de altitud.
Eso es falso generalmente por lo que dicen ustedes de las montañas, pero en la atmósfera terrestre, si ustedes ven un gráfico de temperatura, y en la solar también pasa, y es algo como una trampa física, no sé. La atmósfera terrestre, no sé si en Marte pasa, es más, busquemos. Mars, Yo puse que esa era la que no tenía, la que no era una característica de Marte. listo. Vean esto. La temperatura típica de la atmósfera marciana. Cerca de la superficie, la temperatura es bajita, casi de 300 grados Kelvin. Es decir, por ahí 10 grados. En la superficie marciana uno podría estar al menos en temperatura cómodo. Pero conforme vamos aumentando, naturalmente va disminuyendo, por eso en las montañas es menor, pero uno llega a algo que se llama la termósfera, y eso pasa también en la atmósfera de la Tierra y en la atmósfera del Sol. Y es que como hay muchas menos partículas, esas partículas generalmente son más energéticas porque son las que se dan de jeta con el sol o en la tierra o en el sol con campos magnéticos. Entonces, estas temperaturas, estas partículas generalmente van a tener una velocidad mucho más alta y entonces la temperatura se dispara, son unas temperaturas altísimas. eh, y bueno, es algo que pasa en las atmósferas. Yo creo que la respuesta correcta es esta, ¿cierto? Porque yo no creo que esperaran que ustedes sabían, eh, no creo que esperaran que ustedes supieran esa propiedad de las atmósferas. Samu, lo que pasa en Venus es lo que sabemos intuitivamente. En la atmósfera de Venus, muy cerca de la superficie, es súper caliente, pero vos subís 60 kilómetros y ya estamos como a 10 grados centígrados. Y si seguís subiendo, obviamente va a ser mucho más fría, pero con toda seguridad que muy allá arriba en la alta atmósfera de Venus, busquemos, la Por temperatura eso es que también aparece como una capa de fuego con en los módulos que viajan entre planetas cuando estos están friccionando con la atmósfera. No exactamente, ¿sí? Cuando la reentrada, o sea, en realidad, por eso les digo, aquí hay, en la alta atmósfera generalmente hay muy poquitas partículas que están rápido. Eso afecta como la estadística de cómo calculamos nosotros la temperatura. O sea, ustedes pueden, si ustedes suben en globo, ustedes pueden llegar al espacio sin quemarse. Incluso los globos suben al espacio sin quemarse. Los cohetes cuando entran y se queman, no es porque la atmósfera como tal esté caliente, sino porque la fricción es tan alta, van a tanta velocidad, Por la entonces, fricción. por la fricción es muy alta, entonces se calientan mucho. Fíjense que en Venus, no, presión, temperatura, altitud, vean que en Venus disminuye, casi que todo, y arriba medio sube un poquito, en Venus no pasa tanto, vean esto tan bonito. En la Tierra, vean cómo pasa, disminuye, conforme yo disminuyo la presión, pero llega un punto que sube, empieza a subir la temperatura. Entonces eso no es, las atmósferas no son tan fáciles de tratar. Otro de Marte. Eh, el objetivo del Ingenuity... Entonces, ¿cuál era la respuesta? La respuesta, yo diría que es la última, ¿sí? Que la temperatura del gas es más baja cerca de la superficie y aumenta. No, falso, eso es cierto. Perdón. No corresponde a las características de la atmósfera marciana. Yo diría que esta se puede pensar como verdadera. El sol calienta la superficie y parte de esto, eso es verdadero. Los procesos químicos también es posible que sean verdaderos. Yo no respondería a esta, no sé. La verdad, sinceramente, no sé cuál piensan ellos que es la respuesta correcta. Si fuéramos muy rigurosos con eso que les acabo de mostrar, en papers y todo, esta última es falsa. ¿Sí? La temperatura, cuando aumentamos de altitud, disminuye, pero después vuelve a aumentar. Pero no sé, ahí no me atrevería a dar una correcta. Luego, el objetivo del Ingenuity es, bueno, como miembro del equipo de tecnología, si en tus manos estuviera analizar una posible falla que impediría lograr el objetivo de volar en las condiciones de Marte, sería A, la longitud total de los rotores impediría la sustentación y elevarse en Marte. B, Marte tiene una atmósfera del 1% que posee la Tierra, lo que haría imposible la elevación del sistema.
C, la gravedad en Marte es 1/3 de la gravedad en la Tierra, lo que haría imposible la elevación del sistema. O D, las 4 aspas de fibra de carbono dispuestas en 2 rotores deben girar en la misma dirección y a 2400 revoluciones por minuto para poder elevarse. ¿Qué dicen? B, Marte tiene una atmósfera, lo que haría imposible la elevación del sistema. B, también dice Samuel, pero ustedes saben que va a volar, ¿cierto? Que Marte tenga una atmósfera del 1% hace que sea difícil, pero no imposible. No responde. Yo aquí, esta me la sé, pero de pura chepa, alguna vez lo escuché en una charla. Las aspas del Ingenuity, para que vuelen, no sé por qué, pero es algo de drones y de aerodinámica o algo. Muy bien, Susana, es la D. Las aspas giran en sentido contrario y así pueden volar. Si giran en la misma dirección, no va a volar. ¿Por qué? No sé. Yo creo que esa es la respuesta. Susana, lo puso por el mismo motivo que... Bueno, sigamos. Eso también, pero eso es como un datico de cultura no general, no medio lo sabe. No se te escucha nada. Hola, ¿me escuchan? No, yo sí te escucho bien. Yo creo que eres tú. Listo. Pónganle por el chat, porfa, Robles, que... No se te escucha nada. Eso, Robles, eres tú. Pobre Robles, nada, siempre tiene sus cosas. James, lo que más me emputa de estas pruebas es esto, James. ¡Ay! Siempre escriben James Webb, no sé por qué, pero desde hace 5 años vienen poniendo James Webb y es James Webb, ¿ok? Que incluso teníamos un chiste, pero desde cuando estábamos en Olimpiadas decíamos Smoke Webb every day. Y mira, y aquí sí lo escribe bien, entonces yo no sé. Bueno, en fin, el área del espejo principal del James Webb, este sí lo podemos hacer facilísimo, esto es geometría de sexto, entonces contemos hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por 2, 18, ¿sí? Porque eso es la mitad. Entonces hay 18 hexágonos y el área de un solo hexágono es, vamos a hacerlo, perímetro por apotema sobre 2. Este es el apotema, el perímetro es esto por 6, y como es sobre 2, entonces es por 3. Entonces, No exactamente, porque ¿cómo? se puede decir que es eso sin hacer los sobredos, porque ahí el triángulo no es rectángulo, por lo que ya se tendría que multiplicar por 2 y por 2 y el dividido se cancelan. Sí, pero acuérdate que el área de un hexágono es el perímetro del hexágono por el apotema dividido 2, ¿cierto? Es lo que estoy diciendo de dividido 2, ¿no? Que es, bueno, que también lo podrías ver así, base, que es esto, por altura, dividido 2 por 6, ¿cierto? Que es lo mismo, que es este por 6 por apotema dividido 2, ¿sí? ¿Tiene sentido? En fin, esas geometrías, si no tiene sentido, pailas. Para que nos dé bien tiempo. 24.9. Wow. Bueno, no tengo en cuenta el... Ese 0.9. ¿Cómo? Ahí sumamos ese 0.9. Ah, listo. Pero entonces como No, que hay no que tenga... restarle ese 0.9, porque ahí dice que no se tenga en cuenta. Pero solo da si lo sumamos, y eso que si lo sumamos no... O será, no tengo en cuenta el borde opaco alrededor del borde exterior del espejo primario, el cual ayuda a minimizar la luz parásita y se estima un área de 0.9. Pues a mí me dio 24 y pedazo. Si le sumo el 0.9 me da 25.8, que no es exactamente, pero es como lo más cercano. Sí, son 18 hexágonos. Pues yo cuento 18. No sé si en las Olimpiadas se cuenta de forma diferente. ¿Saben qué puede ser? Que si sacamos este área exacta, el área es 1.3845. Si redondeamos a eso 1.4 y lo multiplicamos por 18, tampoco nos da, nos da 25.2. Si uno lo googlea, el área de James Webb te da eso. Ah, bueno, espero que no lo hayas googleado en la prueba. Sería de muy mal gusto.
No, ¿cómo así, hombre? Yo lo calculo. Bien, bien. Listo. Sigamos. Problema 11. 5:15. Puede que nos dé. Espera. Radioastronomía. Considere una antena 12 metros de diámetro del conjunto de antenas del telescopio ALMA. Hermoso. Que observa el universo en longitudes de onda submilimétricas de 1 milímetro. Y al compararlo con la luz visible, que tiene alrededor de 500 nanómetros. Podemos decir que el poder de resolución de cada uno de los telescopios respectivamente es en grados. Entonces, esto es lo que Robles me preguntó en el grupo este, y es cuál es el ángulo de resolución de un telescopio. Entonces, ustedes van a encontrar varias fórmulas. Una es que seno de teta es 1.22 por lambda sobre d en las mismas unidades. Entonces, ustedes pueden hacer dos cosas. La primera es trabajar con la calculadora en grados, de manera que cuando saquen el seno inverso, este ángulo de resolución les va a quedar en grados, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden aplicar el botoncito que yo les enseñé y eso les dice, ah, bueno, pero nada, lo dejan así, en grados, ¿sí? Entonces esa es la fácil. La otra es que uno puede decir lo siguiente: si trabajamos este ángulo en radianes, seno de teta, cuando teta es mucho menor a 1 y está en radianes, esto es aproximadamente teta. Entonces otra forma válida de esta ecuación es que teta es 1.22 lambda sobre d. ¿Ok? Pero esto está en radianes. Entonces lo tienen que convertir. Entonces, de una vez trabajémoslo con el seno y la calculadora en grados. Entonces, el ángulo de resolución va a ser el seno inverso. Es decir, teta va a ser seno a la menos 1 de 1.22 lambda sobre d. ¿Y qué valores vamos a meter ahí? Lambda es 1 milímetro. Bueno, lambda 1 es 1 milímetro. Lambda 2 es 500 nanómetros. Eso es 500 por 10 a la menos 9 metros. Recuerden que un nanómetro es 10 a la menos 9, un micrómetro es 10 a la menos 6, milímetros 10 a la menos 3. Entonces, es más, escribamos estos milímetros de una vez. No son 10 a la menos 3 metros. Y el diámetro para ambos, 12 metros. Entonces, metamos el primero. Seno inverso de 1.22 por 10 a la menos 3 sobre 12. Y eso me da, exacto, me da 5.8 por 10 a la menos 3, que eso es lo mismo que 0.00, verga, no me da eso de 0.057. Bueno, vamos a ver el otro. Ese es el más cercano. Este es el más cercano. Yo creo que muy probablemente sea ese. Bueno, y el otro, Adoro cuando a uno le toca acudir a, bueno, es lo que hay más cerca. cuando toca acudir a qué? A la de, bueno, esta es la que está más cercana. Sí, y eso es casi que siempre en Olimpiadas, lo cual es muy pelle. Y este otro me dio por 10 a la menos 6. Entonces, ¿será que o sea, es la misma, pero el uno es 10 veces más grande y el otro es 10 veces más pequeño? ¿Cómo? Nada, yo no sé cómo llegan a estos errores. Pero el 10 es muchísimas veces más grande. Sí, pero sí, o sea, obviamente esto no es, esto mucho menos, 1 y 10 mucho menos, o sea, por descarte uno dice, listo, son estas cosas que son como unas cifras, pero como rayos, de pronto usan otra ecuación, pero es que, ¿sí? ¿Qué iban a decir? Sería bonito que dieran el resultado exacto que uno da con la ecuación, no. Literal. Bueno, paz interior. Trascendamos esta mierda. En la tabla se muestran algunos datos referentes a objetos de estudio de astronomía. Con base en la tabla respondo las preguntas 12 y 13. Esto sí lo vimos. Gracias, Diosito. Esto sí lo vimos, la ley de Wien. ¿Sí o qué? Ahí les daban la constante de Wien y todo. Entonces recuerden que la ley de Wien es
Temperatura por la longitud de onda máxima es B, ¿cierto? Entonces la longitud de onda máxima en metros emitida para una estrella tipo Sol es 15 metros, no es. 1.000.000 de metros, no es. Está entre 5.26 por 10 a la menos 7 y por 10 a la menos 9. Lo podemos calcular, pero también lo podemos hacer nuestras poderosas Yo mentes. puse que es el 1, porque me dio muy exactito. Eso, debe ser A mí me dio el primero. eso. Piense que 5.26 por 10 a la menos 7 es lo mismo que 526. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos diciendo, hey, oye, préstame 2 ceros. Entonces, estas 2 comas las corro y ya es 10 a la menos 9. Eso es 526 nanómetros, que es exactamente el color verde. Entonces, esa es la primera. Bien. Listo. Problema 13. La temperatura correspondiente a la nube de polvo en Kelvin del medio interestelar es de... bueno, aquí sí toca hacer. ¿Sí, okay? Eso también da un buen resultado. Me da el 3. 3 a la tercera. Bueno, podemos tachar esta. O sea, no. O sea, la tercera, sí. No me va a dar 3. No me va a dar 3 Kelvin. Eso, podemos tachar los negativos porque sabemos que Kelvin no tiene grados negativos. Y si lo hacemos, nos va a dar 2.89 por 10 a la menos 3 sobre lambda, que es 0.15 por 10 a la menos 3 también. Y es 18.8, que es la más cerquita. Esta. Listo, sigamos. Las magnitudes en los filtros B y V de la estrella Betelgeuse de Alfa Orionis son respectivamente esta cosa y esta cosa. El índice de color correspondiente es, esto no lo vimos en clase, les estoy contando ahora. Nosotros podemos, o sea, cuando miramos a través de un telescopio, muchas veces lo que se hace para, para fotografiar el cielo, que les doy un spoiler. Estas fotos que tengo aquí atrás o las fotos que tienen en sus fondos de pantallas son fotos falsas todas. No tenemos o no usamos casi nunca cámaras para observar el cielo a color. Lo que hacemos es que le ponemos un filtro que es como un vidriecito azul, le ponemos un filtro rojo y le ponemos un filtro verde. Le tomamos un montón de fotos al objeto con cada filtro, digamos 100 fotos con el azul, 100 fotos con el rojo, 100 fotos con el verde, las promediamos todas, ¿cierto? Entonces tenemos una foto promedio azul, una foto promedio roja y una foto promedio verde, y las combinamos en un Photoshop, ¿cierto? Las combinamos en un Photoshop y ahí nos quedan los colores, wow, bonito, hermoso, que tenemos en nuestros celulares. Incluso a veces se usan también filtros ultravioletas, ¿cierto? O filtros infrarrojos y les ponemos colores falsos, ¿sí? Los ultravioletas los coloreamos como si fueran azul, los infrarrojos como si fueran rojos, incluso con rayos X, con rayos de todo lo hemos llegado a hacer y tenemos fotos de colores falsos. ¿Qué sucede? Para cada uno de estos filtros nosotros podemos asignar una magnitud también, ¿sí? La magnitud tradicional que nosotros conocemos, M, se llama la magnitud volumétrica y es cuando combinamos todas estas imágenes de los filtros, qué tanto brillo nos llega de la estrella, qué tanto brillo detectamos. Pero nosotros podemos sacar el brillo en V, el filtro V, que es el filtro visible, pues en inglés visible, le podemos sacar el filtro R y el filtro B, ¿ok? Estas son magnitudes estelares. Entonces, la magnitud B me va a decir, con un filtro B, blue, qué magnitud tiene la estrella. Entonces, lo que hacemos muchas veces es algo que se llama el índice de color. Es que cuando cogemos el filtro B y le restamos el V, esto, así como está escrito el B menos V, eso es el índice de color. Color Index.
y entonces según el valor que tome va a ser el color de nuestra estrella. Calculemos este en particular, 2.27 menos 0.42. Eso nos da 1.85, ¿cierto? Es esta acá. Entonces esta es la correcta. Pero ¿qué sucede? Digamos que si fuera negativo, significa que el B, el filtro B azul, es mucho más pequeño que el filtro UV. Eso significa que tiene una magnitud más pequeña, o sea que brilla más en el azul que en el verde. Bueno, no voy a encerrar esto porque esta no es la respuesta correcta, pero es para contarles que un índice de color negativo significa una estrella que es muy azul. Un índice de color positivo significa que esta magnitud es muy alta, la magnitud B es muy alta y la visible no es tan alta, entonces brilla más en el visible. Eso como para que sepan eso de dónde viene. Listo. Y por Betelgeuse es una estrella K, creo. O M. Sí. O sea, rojita. No te escucho bien, Robles. Robles. Que Betelgeuse es una estrella rojita. Eso, Betelgeuse es una estrella Tiene muy un roja. tipo espectral cerca. Se te corta mucho, pero eso. Betelgeuse es una estrella muy roja y tiene un tipo espectral. Ah, bueno, que con eso también definimos los tipos espectrales. Las estrellas tipo OBA tienen un índice de color negativo. Las estrellas K, M son índices de color muy altos. Bueno, la nebulosa planetaria del anillo, M57, tiene una velocidad radial de menos 19 watts. Ah, bueno, sí. Una velocidad radial de menos 19 kilómetros por segundo. Por lo que el redshift asociado a ¿Por qué dicho eso es tan objeto negativo? es de... Sí, Jero, dime. ¿Que por qué eso es tan negativo? Voy a eso. Digamos que nosotros somos yo. La velocidad radial de galaxias, por ejemplo, nos habla de, digamos, yo puedo sacar una distancia radial de mí al objeto. La velocidad radial me está diciendo la velocidad que se mueve a lo largo de ese radio. Entonces es el cambio del radio en cierto tiempo, ¿cierto? Si antes el radio era mayor, acuérdense que ese radio es radio final menos radio inicial. Cuando yo hago esta delta, eso es lo que significa, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Incluso a algunos, esa forma como lo escribí les puede despertar algunas campanas en la cabeza de, wow, eso es una pendiente en el colegio, así se escriben las pendientes, ¿sí? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y eso tiene un motivo, y es que las pendientes son una tasa de cambio. Cuando nosotros hacemos un gráfico posición-tiempo, entonces el cambio de posición dividido el cambio del tiempo me va a dar la pendiente de esa curva y además la velocidad. Entonces en esos gráficos de posición, la velocidad es la pendiente de la curva. En este caso, para velocidad radial, fíjense que si el radio final es más pequeño que el radio inicial, significa que la velocidad va a ser negativa. Velocidad negativa. Es decir, que se está acercando. Y velocidad radial positiva se está alejando. Esto del redshift tampoco lo hemos visto, esto es de cosmología y yo creo que este año le metimos mucho a prueba como más divulgativo. Sí, si vieron las clases, se vieron súper bacanas, súper conversadas, pero entonces nos faltó ver muchos temas un poco asustadores, que ya luego es otra conversación que podríamos tener con ustedes, y es qué tanto quisieran ustedes que prueba siguiera siendo divulgativo o que, ¡pum!, le metamos moral a este tipo de temas. El redshift básicamente es una medición de qué tanto se aleja una galaxia. Para esto hay que dar una clase entera porque hay muchas cosas para decir del redshift. Básicamente les voy a poner las ecuaciones, anótenlas y ya luego que veamos la clase van a tener más sentido. El redshift es sencillamente
la velocidad radial sobre c. ¿Ok? Déjenme pensar si eso es correcto. Creo que sí. Si alguien se sabe bien la ecuación, porque no la tengo preparada, creo que eso sí es correcto. Sí, digamos que sí. Sobre la velocidad de la luz. Ese redshift después me va a hablar de, digamos, las líneas de emisión, qué tanto se corren. Las líneas de emisión, recuerden que tienen una longitud de onda particular y según la velocidad de la galaxia se van a mover, se van a acercar o se van a alejar. En este caso, esta nebulosa se está acercando a nosotros. Entonces va a tener un redshift negativo, que entonces va a ser uno de estos dos. Y si lo calculamos, veamos, eso es 19.1. ¿Cuál es la fórmula? Dime, Jero, por favor. Ya te la dicto. Es Z es igual a la raíz cuadrada de C más B sobre C menos B menos 1. Esa es la relativista. Esa es la relativista. Vuélvemela a decir. Yo creo que eso se aproxima a lo mismo en este caso. La raíz cuadrada de... C más B Ujú. sobre C menos B. Y afuera de la raíz cuadrada menos 1. Yo creo que puede que nos dé lo mismo. Así como lo hice, me da esta acá. Exactamente. Veamos esta. Veamos esta otra fórmula que nos da Jero acá. 300.000 kilómetros por segundo más B. Eso es más menos 19.1 sobre 300.000 menos 19.1, entonces más 19.1 menos 1. Sí, me da la misma. ¿Qué nota? Genial. Estas dos llegan a lo mismo por aproximaciones relativistas. Cuando tenemos galaxias muy alejadas o cuerpos que están muy acelerados, que generalmente serían que un neutrino o algo así. Entonces, toca usar esta otra fórmula porque acuérdense que cuando nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz empiezan a pasar unas cosas súper raras como que el tiempo se dilata, en fin. Entonces, en este caso es esta. No tenían por qué sabérselo, no hay problema. Esta otra también es de cosmología. Un objeto con velocidad radial de... Eso también se puede hacer con lógica, porque se sabe que como uno es negativo, el resultado es negativo. Y al dividir por la velocidad de la luz, una velocidad como 19.1, es algo muy pequeño. Sí, totalmente. Eso lo pensé yo también. Tendrían más o menos que saber que el signo de Z se va a mantener, va a ser el mismo signo de la velocidad relativa, digo, de la velocidad radial. ¿Okay? Bueno, un objeto con velocidad radial de 1400 kilómetros por segundo positivo, entonces se aleja, se encuentra a una distancia en megaparsec estimada de, y aquí tenemos que usar la constante de Hubble, que la constante de Hubble así se ve muy asustadora, pero eso es muy sencillo. Eso también es cosmología. Recuerden que como el universo se expande, la tasa a la que se alejan las galaxias es una tasa definida y es 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec de distancia al que están. Entonces, hay otra fórmula de cosmología que está relacionada con la anterior, que es muy bonita, y es velocidad radial es igual a la constante de Hubble por la distancia a la que está esa galaxia, ¿cierto? Que como vimos ahorita, esa velocidad radial también la podemos despejar como z por c, ¿cierto? Entonces, uno también puede decir que, y esto ya es saltarme a hacer otras cosas, esto no es importante para el problema, que el redshift se puede relacionar directamente con unas constantes y la distancia. Entonces, si sabemos el corrimiento al rojo de una galaxia, sabemos directamente a qué distancia van a estar. Eso es algo, a mí me parece hermoso de la cosmología. Vamos a usar esta ecuación de acá. La velocidad radial. Hey, ¿puedo decir un truco para recordar eso? Dale. Video HD. Video. La del mapita. Súper. ¿Y quién dijo alguien más? Le tomó una foto. Se le tomó una foto. ¿Sí lo entiende ahí o le quito los
Dale, ya le tomaste foto. No se las quite, que necesito las coordenadas. Prefiero quitarle por lo menos las ¿puedes quitar los rojos? Claro, el mic. Vale, rojos. Pero pues no eliminarlos. ¿Estás hablando mío o están aquí molestando? No sé. Bueno, te ganaste una muteada. Quedé confundido, ¿no? Bueno, en fin. Esta que está dentro del cuadradito va a ser la ecuación que vamos a usar, ¿cierto? Chun, 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 chun. Un objeto con velocidad radial de 1400 kilómetros por segundo se encuentra a una distancia de, entonces aquí podemos despejar, la distancia a una galaxia es su velocidad radial sobre la distancia de Hubble. Eso es suponiendo que la velocidad radial es solamente por la expansión del universo. En este caso es dividir 1400 por 70. Eso es fácil. 1400 kilómetros por segundo. Aquí no hay que hacer ninguna conversión de unidades. Pues, todo está ya en kilómetros por segundo. Y el resultado nos va a dar en megaparsecs. Kilómetros por segundo se nos va, 0,0, 7,14. Entonces, esos son 20 megaparsecs. Bien. Luego veremos mejor esto en la clase de cosmología. Bueno, esta es lectura de tablas, las coordenadas ecuatoriales absolutas de Acrux, que es esta estrella principal de la Cruz del Sur. Se borró lo hago con otro color. Son, entonces aquí tenemos que sacar la ascensión recta, que es esta columna, y la declinación, que es esta columna, entonces sería más o menos como acá. ¿Cierto? La ascensión recta es 12 horas, ¿cierto? 10, 11, 12, 13, entonces más o menos 12 horas y media, una de estas dos. Y la declinación va a ser la negativa, entonces acá estaba fácil. ¿Cómo les fue con esa? Este sí era lectura de... Bien, good, todo correcto. Me alegra, me alegra. Ese sí fácil. Yo igual me alegra. 18. Las estrellas indicadas con flechas rojas en el diagrama corresponden a easy peasy, las más fáciles de la clase de astronomía. Sirio, ¿cierto? Y Aldebarán. Aldebarán. Eso, muy bien. Aldebarán y... Sirio es el corazón del perrito. Sí, es como el collarcito del perrito. Listo. Ese fácil. Easy peasy. En ese también fácil. ¿Todo bien? Díganme que sí, por favor. Todo bien. Listo. Bien. Todo bien. Luego, a cierta hora un poste vertical proyecta una sombra de 30 centímetros y la longitud del poste es de 50 centímetros, determine la altura del Sol en grados respecto al horizonte. Ojo, esta tiene su truco. Mentira, no tiene su truco. Tenemos el piso, tenemos el poste, mide 50 centímetros, proyecta, más bien así, proyecta una sombra de 30. Y hay que sacar este ángulo, que también va a ser la altura respecto al Sol. El solecito está allá. Eso es trigonometría sencilla. Eso es simplemente tangente de teta. Es 50 centímetros sobre 30 centímetros. Si ya había trigonometría en el colegio o si ya se pusieron al día con los cursos de Khan Academy de trigonometría, esto no debería ser mayor susto, ¿cierto? Bien. Yo no tengo trigonometría y me compliqué demasiado. Es la cosa, Robles, yo te dije. Me compliqué tanto que terminé intentando calcular el ángulo. Estoy tomando el curso de álgebra. Eso, tenías que llegar a la parte del tangente en álgebra, en trigonometría. Pero bueno, eso una vez lo entiendan, eso no tiene mayor ciencia. Y con relación a la situación anterior, se sabe que la sombra del poste apuntaba a 60 grados al oeste del sur. ¿Cuánto vale el azimut del Sol? Entonces vamos a hacer la siguiente gráfica. Norte, este, sur, oeste. Tenemos el poste en la mitad y la sombra apuntaba como acá, ¿cierto? Ahí nos daban un pastel.
considere que el azimut se mide desde el norte en un sentido horario. Entonces ya de entrada, chale, ya de entrada sabemos que, wow, todas están malas. Ah, ¿qué es esto, Ned? Pero no podríamos, como si sabemos que la suma de los ángulos es 180 grados. Así que puede ser una opción, no sé. Yo puse que era 45. No, pero está mal. Se sabe que la sombra del poste apuntaba a 60 grados al oeste del sur, ¿cierto? Entonces este es el sur, entonces apuntaba para acá, ¿cierto? Si nos Y decía está- que eran eso. Ajá, y nos decían que Que era teníamos que usen eso. Recordé eso de la charla. exacto, Neso, pero entonces sería aquí 90 grados, aquí 180, entonces sería, ¿cuánto? 240. Sería 240 grados de azimut. O sea, ninguno. No, 200. Yo puse 45 porque supuse que habían escrito mal eso y que en realidad era Sone. Y que en realidad era que, Y que en realidad era Sone, no eso. Por eso yo pensé que era 45 grados. no, incluso en ese caso, fíjate que si fuera Sone, entonces sería 60 grados, ¿sí? Porque si está a 60 grados al oeste del sur, entonces literalmente ahí nos están diciendo, ah, bueno, pues ya lo mío así, 60 grados al oeste, ya llegué. Ah, no, perdón. Devuélvanle la honra a la prueba. Yo estoy mal. Porque tenemos el poste aquí. La sombra está apuntando a 60 grados del sur. Lo que quiere decir que el sol está aquí, a 60 grados del norte. ¿Cierto? El sol siempre va a estar opuesto donde está la sombra. Entonces, en ese caso, plaquete. Ahí sí. Y yo criticando esta puta prueba, no sé qué. No. Miren qué decida. Listo. Esa fue la prueba clasificatoria de Bueno. Olimpiadas de Astronomía. Para mi primera vez hice 9 correctas. Pues considerando cómo estaba y que solo llevo un mes estudiando, creo que estoy bien. Pero está bien. Y yo vi que algunos sí le atinaron a bastantes. Obviamente uno se pifia a veces. Pero bueno, ahí está. Yo les voy a subir esta diapositiva también con las pruebas. Les voy a poner una nueva diapositiva con el video cuando lo suba. Y listo. ¿Quedamos con algo pendiente? Creo que no. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo la Lo vieron? del pavo ratón. ¿Lo del qué? Lo del pavo ratón. Esos gases ideales. Pues la verdad no vale la pena. Búscalo. Ley de los gases ideales. Y lo explican bonito. Bueno, ¿cómo se sintieron, chicos? No más falta que saquen los resultados, total. Agus, pues yo que no hice la prueba de este año por estar haciendo ICFES, pero X. El año pasado que yo la hice me fue bien, pero viendo esta, está muy complicada, ¿para qué? Sí, les subieron bastante el nivel. Es que la Pero del año pasado fue demasiado, bacana, estuvo apenas. Pero pero se este lo año subieron demasiado. les subieron mucho nivel y pusieron muchos puntos, se equivocaron. Yo creo que ha sido la que más se han equivocado. Bueno, no sé. Entonces me voy a Cosas de terminar la de grabar prueba. y empiezo a tirar veneno. Chao, YouTube, que estén súper bien, besitos.